Buenos días chicos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar, según lo presentado ya, tienen ahí, observando, el curso de geografía y también a la par el curso de educación cívica. Les habla, en este caso, y le está saludando la profesora Julia Alvarado. Conmigo vamos a llevar el curso que estoy mencionando. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? A ver si me pueden confirmar. A ver, a ver. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ya terminando esta primera semana, estamos llevando lo que vendría a ser la semana 1. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las pautas que vamos a seguir para desarrollar el curso? Como ustedes pueden observar, vamos a tener un material el cual vamos a presentar conforme vamos desarrollando el tema. Aparte de eso, también no solamente es geografía, ya tenemos el curso de educación, el cual lo tomaremos de acuerdo al tiempo que determine desarrollar el curso de geografía en un primer momento y también completar lo que vendría a ser lo que es educación cívica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los temas ustedes lo reciben mediante un material, o sea, me quiero referir a los contenidos, lo reciben. A partir de ese contenido viene lo que se toma en cuenta para lo que es la evaluación, ¿no? De la PRE San Marcos, a tener en cuenta eso mucho. De repente en estos PPTs que nosotros presentamos, damos unos alcances más de cómo poder explicar un proceso para que sea más legible y entendible para ustedes, ¿ya? Entonces a tomar en cuenta eso sobre todo. La manera de trabajar, chicos, bueno, yo voy a exponer el tema, voy a realizar algunas preguntas dentro del proceso ya de la clase, pero en la forma de responder directamente o generar una pregunta va a ser vía chat, cosa que yo los estoy leyendo y veo qué preguntas se pueden, en este caso, pueden surgir en el momento que estoy desarrollando la clase. Si hay algún tema de repente que quieren preguntar, no hay problema, lo preguntan y ahí vamos a ver, en este caso, despejando dudas poco a poco. La segunda parte, bueno, en este caso quedaría todo ahí. Vamos a empezar de una vez para poder abarcar bueno, el tema de esta primera semana es un poquito amplia. De repente tú ves en tu contenido de tu separata que es profesora, pero es chiquito, pero a veces el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿ya? Entonces, con este preámbulo, no se olviden, chicos, a seguir estudiando. El éxito que ustedes puedan llegar, el objetivo que se han trazado, es mediante el esfuerzo que ustedes realizan, ¿no? Entonces, vamos a contribuir a todo ese esfuerzo con este curso también. No es difícil, ya es un curso sencillo, FIA y educación cívica. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a ver el primer material. Chicos, ¿se ve el material bien? ¿Todo bien? Por favor, a ver, confirmen si se ve el material. ¿Todo bien? Sí, sí, ya, ok. Vamos a ver. Bueno, nos toca ahora desarrollar la parte del primer tema de geografía, que vendría a ser, en este caso, geografía y el espacio geográfico, tres temas que vamos a determinar en la primera parte, geosistema, pero antes de la definición de lo que es geografía, el proceso de evolución, luego pasar a las líneas imaginarias y terminamos con las coordenadas geográficas, ¿ya? Este es un tema sencillo en los cuales voy a tratar de explicar las pautas de cómo poder entender cada temita pequeño y que sea también para ustedes algo sencillo de entender. Entonces, vámonos. ¿Dónde empezó todo esto? Vamos a la definición. La geografía, en la parte etimológica, dos voces griegas, profesor, eso quiere decir que empezó en Grecia, sí. Hablamos de 500 años antes de Cristo, imagínense, ¿ya? Donde vamos a establecer que los griegos ya tienen ciertas nociones de definición, pero en un rubro etimológico, ¿no? Ahí tenemos ahí, por ejemplo,
proviene del vocablo de las voces griegas. Hablamos de geo, que es tierra, grafos, que es descripción, ¿ya? Profesora, descripción de la Tierra, así es. Pero hay una definición, ¿no? Es la ciencia social, la geografía. Profesora, no es una ciencia natural, no, hablamos de social. Y cuando hablamos de social, estamos hablando de la interacción que se va a dar siempre, y se ha dado esta interacción de hombre-naturaleza, ¿ya? Entonces, esa interacción de hombre-naturaleza es el objeto de estudio de la geografía, a lo que nosotros conocemos como espacio geográfico, ¿ya? Ahí lo vamos a mencionar, el espacio geográfico. Profesora, ¿y qué cosa es el espacio geográfico que es el objetivo de estudio de la geografía? Es el medio natural. Es donde el hombre ha podido acceder, ese medio natural, donde este hombre finalmente lo ha modificado, ¿para qué? Para satisfacer necesidades, ¿ya? Entonces, parte de ahí. Naturaleza modificada por el hombre a través de su trabajo, ¿no? Si realiza una modificación, realiza un trabajo y por lo tanto va a generar la satisfacción de necesidad. Entonces, esto lo vamos a ver también, ¿ya? Acá en unas diapositivas más. Y uno se pregunta, profesora, ¿la geografía siempre fue una ciencia? No, no fue una ciencia. Apareció como una disciplina, ¿ya? Entonces, ha habido un proceso evolutivo, entonces vamos a ver ese proceso para llegar a ser una ciencia social, ¿no? Entonces vamos rápidamente a la evolución de la geografía. A ver, la edad antigua, profesora, en Grecia, todo apareció en Grecia, así es. 500 años antes de Cristo, de carácter descriptivo, así empieza. ¿Qué significa? Que en un primer momento, ¿ya? En un primer momento, los hechos o fenómenos que acontecían en el medio, o sea, en este espacio, ¿ya? Geográfico, eran explicados a través de un proceso descriptivo, nada más, ¿ya? Un proceso descriptivo, una descripción que uno realiza, ¿no? Ah, vi este fenómeno, lo observé de esta manera, generaba una medición ¿no? Utilizando las matemáticas, habían ciertos cálculos matemáticos que daban nociones de lo que ya se va a comprobar más adelante, ¿no? El caso de la esferidad de la Tierra. Imagínense ya en la Edad Antigua, estos grandes estudiosos, filósofos, ya están hablando de una esferidad terrestre, ¿no? Por ejemplo, se calcula lo que es la circunferencia terrestre, el caso de Eratóstenes, y los aportes, por ejemplo, de Hecateo de Mileto en la representación, fíjense, una representación gráfica de la superficie, o sea, un mapa, ¿no? De alguna u otra manera ya está representándose parte de África, Asia, Medio Oriente, parte de Europa. Imagínense, estas nociones ya las tenemos en la Edad Antigua, pero es meramente descriptiva, ¿ya? Luego que pasamos a la Edad Media, y en la Edad Media, en este caso sabemos que esta etapa de la Edad Media, jóvenes, es una etapa donde en el mundo occidental y en el mundo oriental hay una diferencia. Sabemos que en el mundo occidental lo que va a pesar más y va a generar que las ciencias, no solo la geografía, sino las demás ciencias, no evolucionen. Perdón, el caso del oscurantismo, ¿no? Donde la religión prima, que Dios, todo lo que pasa es producto de Diosito, ¿no? Profesor, ¿eso qué significa? Llueve, Dios quiso que llueva, ¿no? Un terremoto, te está castigando, Diosito te está dando una señal, ¿no? Entonces, todo era explicado a través de esta situación de oscurantismo. Entonces, finalmente, las ciencias van a decaer en el mundo occidental, pero ¿qué pasa en el mundo oriental? En el mundo oriental va a haber aportes. Sabemos que estas culturas, China, la India, la cultura árabe, son culturas que van basados su economía en la parte comercial. Son grandes viajeros y en estos viajes van a representar puntos de referencia que ellos van a plasmar en un plano. Entonces estamos hablando de las primeras representaciones cartográficas, ¿no? Que esto va a ser un aporte también para la geografía. Profesora, a pesar que estos aportes, todavía la geografía en la Edad Media tiende a ser de carácter descriptivo, ¿ya?
Destacan los árabes, no olvidemos, en las descripciones de sus viajes. Por ejemplo, ahí tenemos los famosos portulanos. Profesora, ¿qué son los portulanos? Los portulanos, si nosotros podemos observar ahí, pues no es un pequeño gráfico nada más. ¿Qué podemos observar en estos portulanos? Es una compilación de representaciones, o no decir mapas, ¿ya? O cartas náuticas, también se les conoce, donde van a representar los principales puertos de referencia comercial. Y sobre todo estos portulanos hay en mayor cantidad que hablaban de la representación, sobre todo en la zona del Mediterráneo. ¿Ya? Vamos a tener ahí en la zona del Mediterráneo. Y fíjense, alguien ya se está atreviendo a generar la representación del planisferio, se podría decir, el mapa mundi. Este árabe hablamos de Al-Idrisi, donde finalmente vamos a tener esa condición de representación de la superficie, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿qué sigue de la edad? A ver, edad antigua, edad media, ¿qué sigue? A ver, ¿están ahí? ¿Están tomando desayuno? ¿Qué sigue? A ver, muy bien. De la edad moderna, ¿qué seguimos a la edad moderna? ¿Hay después de la edad moderna, de contemporánea, algo más o ahí queda? En la edad moderna, bueno, en la edad contemporánea ahí quedamos, pero dice que algunos ya hemos cambiado de etapa, ¿no? Bueno, eso lo dejamos ahí a los historiadores. En la edad moderna, sabemos que es la edad de las luces, es la edad de los cambios, de las nuevas, ¿no? Los avances tecnológicos. Profesora, la brújula, profesora, las nuevas embarcaciones, profesora, la búsqueda de nuevas rutas comerciales. ¿Te acuerdas por historia un poco, no? El cierre de Constantinopla y esto generó pues también un cambio también en las rutas de comercio. Ahí vamos a ver, por ejemplo, que a pesar que hay estos avances tecnológicos, a pesar que tenemos esta situación de descubrimiento de nuevos espacios geográficos, el caso de América, la geografía todavía tiende a ser descriptiva, o sea, no hay un objeto de estudio en la edad moderna todavía para la geografía, ¿no? Entonces, todo eso va a permitir nuevos aportes, pero está en ascenso nada más. Por ejemplo, en esta edad moderna tenemos esta gran teoría conocida como la teoría heliocéntrica, planteada por Nicolás Copérnico. Si nosotros vemos ahí el gráfico, ¿qué significa? Pues que antes de lo que planteaba Nicolás Copérnico, hablábamos que pues se pensaba que a pesar que habían nociones, ¿ya?, de una esferidad terrestre, se planteaba que la Tierra era plana, ¿no? Esos terraplanistas que hoy día están volviendo en el siglo XXI, no se han escuchado, chicos, que dicen que la Tierra es plana, ¿no? Que hay que ver esa teoría. Bueno, yo discrepo totalmente, pero hay algunos que todavía quieren creer en esa situación. Pero Nicolás Copérnico en la Edad Moderna ya te está diciendo que no. Bueno, acá está hablando específicamente de donde se establecía que a la Tierra era el centro del universo, pero Copérnico habló de una teoría totalmente, volteó la situación y dijo que no, que la Tierra era un simple planeta donde el centro de todo era el Sol. ¿Ya? Entonces esto revolucionó. Y también los movimientos de los planetas, que fue planteado por Kepler. Y finalmente estamos hablando ya acá de Gerardus de Mercator, eso lo vamos a mencionar también en la semana que viene, donde hablamos de la representación del planífero. Y si te das cuenta, a diferencia de, en este caso, Al-Idrisi, que acabamos de ver, en la representación de Mercator, de Gerardus, ¿verdad? Ya tenemos a América, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos, en esta etapa también se dan los viajes de circunnavegación de Magallanes, estamos en este caso generando esa circunnavegación alrededor de la Tierra y finalmente comprobando esta esferidad. La edad contemporánea, jóvenes, ya es totalmente distinta, donde vamos a ver que la geografía adquiere un carácter científico totalmente. En esta etapa, en la edad contemporánea, ya la geografía tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? A ver, chicos.
cuál es el objeto de estudio de la geografía. Y en la edad contemporánea ya lo estamos, en este caso, pues, determinando. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería el objeto de estudio de la geografía? Entonces, ya planteado, en este caso, en la edad contemporánea, ¿no? Ajá, muy bien. Profesora, el espacio geográfico, el medio geográfico, así es. ¿No? Muy bien ahí, Joaquín, con esa definición. El hombre y, en este caso, y espacio geográfico también y el medio, ¿no? Muy bien, chicos. Ahí José, Giancarlo, Rodrigo, Ariana, hay una niña también por ahí. Muy bien. Entonces, a partir de acá vamos a dividir un poquito cómo ya hay pautas, ya espacio geográfico muy bien ahí, en este caso Córdoba Norin, ¿ya? Vamos a ver ahí que en esta etapa contemporánea, en el siglo XIX, siglo XX, va a haber influencia de corrientes filosóficas. El positivismo es una de ellas. Vamos a ver, por ejemplo, la especialización de la geografía para comprender cómo es que a lo largo del tiempo, cuando aparece el hombre, modifica el medio, o sea, el espacio geográfico, lo modifica para generar, satisfacer necesidades y su desarrollo como tal, ¿no? Por eso que se habla de una geografía determinista y una geografía posibilista, ¿ya? Voy a hacer hincapié en explicar esto porque hay una pregunta, ¿no? Acá en la separata que ustedes tienen. Determinista es, bueno, es una escuela alemana, ¿ya? Que plantea y dice lo siguiente, que la naturaleza condiciona el desarrollo del hombre. Esto, bueno, fue explicado, planteado por Alexander von Humboldt, tenemos ahí Karl von Richter en ese sentido. Determinista, ¿qué quiere decir? Tú llegas a un espacio, a un medio donde hay muchos recursos, y como hay muchos recursos, ¿qué va a pasar? Esos recursos finalmente ya te van a servir a ti para tu desarrollo. O sea, tú llegas a un medio donde hay recursos, forjan tu desarrollo. Pero llegas a un lugar donde no hay recursos, tu desarrollo va a ser lento, precario, no vas a poder, poco a poco, es limitado y de esa manera. Esos son los deterministas. En cambio, los posibilistas, ¿ya? Los posibilistas, es una escuela francesa, plantea, profesora, ¿qué plantea? Plantea que el hombre transforma y modifica el medio para su desarrollo. O sea, no importando que estás en una zona de repente donde no hay recursos, una zona desértica, finalmente, ¿ya? Te desarrollas. Entonces, ahí da un poco más importancia a la capacidad humana, ¿no? O sea, no depende del medio, como los deterministas, tú dependes del medio, ¿no? Tienes agua, tienes flora, tienes suelos, tienes buen clima. Ah, bueno, ahí están las cosas. Mira, la naturaleza te da, el medio te ha dado para la situación para que tú te desarrolles. Pero la posibilista dice, bueno, estás en una zona donde no hay muchos recursos, pero de pronto tú puedes, en este caso, transformar ese medio para tu desarrollo. ¿Ya? Esas son dos categorías que se dan y ya se están planteando también tanto inicio del siglo XIX, también en el siglo XX, ¿no? Que eso va a continuar obvio. Entonces, chicos, para poder entender esto de determinista, posibilista, imagínense esto, ¿no? Ustedes conocen historia, vamos a poner historia, una cultura que se desarrolló en Ica, ¿ya? Hablamos de la cultura nazca. ¿Alguien me puede decir cuál fue la principal actividad económica de la cultura nazca? Ya, uno puede decir, profesora, esto está en Ica, Nazca, Lito, está en la costa peruana, su actividad principal fue la pesca, profesora. ¿Será cierto? A ver, ¿ustedes saben cuál fue la principal actividad económica de los nazcas? Nazca intermedio temprano, ¿ah? ¿Ya? Intermedio temprano, una de las cerámicas más hermosas en el mundo, el horror al vacío, ¿te acuerdas? ¿Ya? A ver, ¿cuál fue la principal? Por ahí me están escribiendo, muy bien, actividad económica de los Nazca. Y Xiomara me pone la agricultura. Entonces uno se pone a pensar y dice, profesora, ¿cómo que la agricultura si viven en la costa, profesora? Los ríos son irregulares, no hay agua todo el año.
¿Cómo han podido desarrollar como principal actividad económica la agricultura, profesora? Dime, ¿ellos se conformaron por los pocos recursos que tuvieron o transformaron el medio? Transformaron el medio. Chicos, para tener a la agricultura como principal actividad económica necesitas agua y suelos. Suelos hay, ¿ah? En la costa peruana todos estos suelos son productivos, ¿ya? Pero lo que sucede es que ellos generaron ya sistemas de técnica, en este caso, pues, basados en la napa freática. Utilizaron la napa freática para desarrollar esta actividad económica y no quedarse, pues, ahí en una zona desértica y conformarse con los ríos irregulares que tenían, los sistemas de acueductos, ya, los sistemas extraían las aguas internas hacia las partes externas. Con este ejemplo, te digo, ellos fueron deterministas o posibilistas. A ver, ¿qué serán? O sea, ¿se conformaron? En este caso, la ingeniería hidráulica, muy bien. ¿Qué fueron? ¿Deterministas o posibilistas? Fueron posibilistas, ¿ya? Fueron posibilistas. Estos posibilistas cambiaron su medio, adaptaron y generaron parte de ese medio su desarrollo, ¿ya? Por eso se critica mucho a países de repente que a pesar de tener los recursos, a pesar de tener todos los medios, dentro del espacio geográfico se han presentado estos recursos, no llegan a desarrollarse, ¿no? O sea, tienes todo para hacerlo, pero no lo puedes hacer. Entonces ahí le echan más que nada la responsabilidad al grupo humano que habita ese lugar, que tiene muchos recursos que podría generar su desarrollo, ¿no? Profesora, me parece que está hablando de un país sudamericano llamado Perú. Bueno, ya, entonces, bueno, de esa manera, la geografía, a través de estas escuelas, da a entender de cómo es que nosotros podemos ver ha habido la evolución, el crecimiento, el desarrollo, el aprovechamiento del medio del hombre. Por eso que hablan de esa interrelación constante que ha habido, ¿no? De que otros lo aprovecharon, otros no, otros quedaron así, de esa manera, esa interrelación hombre-naturaleza. Vamos a lo que sería la parte del siglo XX. En el siglo XX, jóvenes, surge ya la geografía cuantitativa, esto basado en datos estadísticos, ¿verdad? Datos cuantitativos. De esa manera, a través de la geografía cuantitativa ya se está dando las pautas de lo que debería ser el objeto de estudio de la geografía, ¿no? Entonces a ti te dicen dónde y en qué situación, quién analiza este objeto de estudio de la geografía cuantitativa. Entonces en la geografía cuantitativa es ahí que se plantea el estudio, sobre todo, de la geografía, es el espacio geográfico. Y viene la geografía sistémica, ¿ya? La geografía sistémica que va darnos a entender el proceso de todo lo que acontece en esta unidad llamada geosistema, geo, tierra, unidad, tierra. Dentro de la tierra acontecen ¿qué cosa? ¿No? Acontecen fenómenos, hechos cuantiosos. Y eso ya es explicado, ¿no? En este proceso, cómo analiza consecuencias, causas, etcétera, ¿no? La parte analítica, ¿ya? Lo realiza la geografía sistémica. Entonces, todo esto, lo que acontece dentro de esta unidad tierra, es explicado por la geografía sistémica. Por ejemplo, el cambio climático, ¿ya? El calentamiento global, ¿no? Todo lo que está pasando en el interior de esta unidad tierra es explicado por la geografía sistémica, ¿no? Y también nos da la pauta de cómo nosotros podemos comprender estos fenómenos que se dan y las posibles soluciones que podemos también determinar. ¿Ok, chicos? Muy bien. Esto sería la parte de la evolución histórica de la geografía, ¿ya? Cómo hemos evolucionado para finalmente establecer la ciencia, ¿ya? Vamos al objeto de estudio de la geografía. Tenemos ahí la geografía cuantitativa, ahí el espacio geográfico se da en la geografía cuantitativa. Tiene por objeto de estudio al espacio geográfico. ¿Y qué cosa es? Ya hemos dicho, la naturaleza modificada por el hombre
que a través de su trabajo busca satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido. O sea, ¿qué quiere decir? Esta naturaleza es modificada por el hombre para satisfacer necesidades. Eso es el espacio geográfico y es el objeto de estudio de la geografía. Miren, la Pampa de Olmos, ¿no? En la zona norte del país. Miren estas pampas. Las pampas tienen una particularidad, ¿no? Tienen una particularidad las pampas. ¿Cuál es la particularidad de las pampas, profesora? Pero yo veo que esas pampas son desérticas, profesora. Sí, son desérticas, pero la característica de las pampas es que los suelos tienden a ser productivos. Si tienes suelos productivos, ¿qué actividad económica puedes desarrollar? Agricultura. Lo único que te falta acá, ¿qué cosa es? Lo único que te faltaría sería agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué realizas? Obras de irrigación, sistemas hidráulicos, para convertir este espacio y cubrir una necesidad tuya que le necesitas, ¿verdad? Y generar, miren, el cambio. Ahí tenemos esta naturaleza modificada y tenemos el proyecto Olmos, donde tenemos un sistema de cultivos que generan, pues, cubrir necesidades de la población. ¿Ya? Entonces, de esa manera se da. Ahora, este espacio geográfico, ¿ya? Este espacio geográfico lo vamos a ver, por ejemplo, qué características tiene. Localizable, ubicas. Entonces, para ubicar un espacio geográfico necesitas matemáticas, pues. Coordenadas, ¿ya? Coordenadas. Posición de latitud, longitud, ubicación exacta. También, pues, a qué altura puede, en este caso, también ubicarse, ¿no? El mar peruano, ubicación, ¿qué es lo que voy a estudiar? Como espacio geográfico, ¿no? Límites exactos, ¿no? Ahí viene, en este caso, también la medición, ¿no? En que no solamente las coordenadas, viene la extensión, desde la frontera de Ecuador, tenemos ahí Boca de Capones hasta la zona del Punto Concordia, ¿no? Entonces estamos localizando, tiene una cierta extensión, el espacio geográfico tiene una superficie finita, por ejemplo. No es que nosotros, profesora, nosotros conocemos las fosas, nos vamos a 6.000 metros bajo el nivel del mar. No es así. ¿Qué cosa es? Tiene una superficie finita, que este espacio geográfico tiende a ser, ya tiende a ser este espacio, este medio, donde el hombre ha podido llegar y en ese, donde ha podido llegar, ha transformado, lo ha modificado para cubrir una necesidad. Tú no te has ido a las fosas, pues a transformar ahí las fosas para cubrir tus necesidades. Hemos llegado a localizar de repente, pero no hemos transformado eso, ¿ya? Por eso hay una superficie límite, ¿no? No es que se extiende hasta donde nosotros queremos, no es así. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el cial, ¿no? En la parte de la litosfera, ¿no? Más que nada en el CIMA no tenemos por las profundidades, en este caso submarinas. En cambio, el cial es la superficie continental que podemos acceder mayormente para transformarlo y generar, cubrir esas necesidades. En la troposfera, ¿no? Donde nosotros habitamos, por ejemplo, esto parte de la atmósfera. El zócalo continental, 200 metros bajo el nivel del mar, en este zócalo que abundan los recursos hidrobiológicos, donde generamos aprovecharlos para generar actividades económicas, por ejemplo. Es dinámico, nada está quieto, nosotros sabemos eso, nada, lo mismo. Por ejemplo, alguien te puede, es la clásica, ¿no? Oh, mira, ha pasado 1 año y medio de la pandemia, te vuelvo a ver y estás igualito, no has cambiado, te está mintiendo, todos cambiamos. No eres lo mismo que hace un día, hace una hora, no, hemos cambiado en algo, ¿ya? Quiere decir que todo está en constante transformación, en constante cambio. Las aguas frías de nuestro mar jóvenes cambian en cuestión de días, en cuestión de horas, la parte química, la parte de la temperatura, ¿ya? No es la misma. Corrientes que influyen, vientos que también influyen, ¿ya? Y eso genera pues un cambio constante. Y pues si hablamos de dinamismo, de años, hace 20, 30 años no era lo mismo que es hoy día, ¿ya? Entonces ahí también vemos que se genera esa dinamicidad constante. Y por último, mantiene conexiones o relaciones. ¿Hay relación con otros fenómenos? Sí, para dar una explicación del espacio, así es. Nada se estudia de manera aislada. Siempre buscamos conexiones y relaciones, ¿ya? Si nosotros tenemos un mar frío y un mar cálido, ¿dónde lo tenemos y por qué lo tenemos?
¿ya? Debido a que se genera esta frialdad de las aguas y por qué tenemos frialdad en la zona centro-sur y por qué en la costa peruana norte tiende a ser cálida las aguas. Entonces ahí generamos las conexiones y a la vez, porque nada se estudia de manera aislada, el espacio no solamente es estudiar el espacio natural, también es el espacio social, cómo este mar contribuye a este hombre, cómo lo aprovecha, ¿no? O sea, en este caso sería el Perú, realizando una de sus principales actividades económicas, que es la pesca, ¿no? Que nos ha dado grandes ingresos de divisas a través del tiempo también, ¿ya? Entonces, ahí se ve una de las características también de este espacio geográfico. Muy bien, chicos, y también tenemos el geosistema, esto por la geografía sistémica, se estudia por ella, que tiene como objeto de estudio al geosistema, la misma que está constituida por entidades abióticas, bióticas y antrópicas, todas ellas interrelacionadas. Profesora, usted dijo que el geosistema era el conjunto Tierra, así es. Vamos a ver que dentro de este conjunto unidad Tierra, ya este conjunto unidad Tierra, acontecen un sinfín de fenómenos. Este sinfín de fenómenos, ¿ya?, se produce por esta interrelación de estas entidades bióticas, abióticas, antrópicas y con los subsistemas, litosfera, hidrosfera, atmósfera, ¿verdad? Biosfera, sociosfera, todos ellos se interrelacionan y generan fenómenos, ¿ya? Se están generando fenómenos. ¿Y quién estudia todo esto? La geografía sistémica, ¿no? Por eso te dije, ¿no?, que a partir de acá podemos entender el calentamiento global, el cambio climático que está aconteciendo, pues, en nuestro planeta. Por eso ahí se define al geosistema como la unidad funcional donde se da un sinfín de fenómenos producto de la interrelación entre sí, ¿ya? Ahí vamos a establecer, por ejemplo, ¿ya? Vamos a establecer, por ejemplo, cuáles son estas entidades, ¿no? Abióticas, bióticas, antrópicas. Abióticas, ¿cuáles son las abióticas? Lo conforma, profesora, sin vida. Bueno, tenemos la hidrosfera, la atmósfera, ¿verdad? La litosfera, ¿ya? Bióticas, aquellos que tienen vida, ¿no? Está la biosfera, flora, fauna. Antrópicas, el hombre, el conjunto, las sociedades. Justamente ahí están los subsistemas que acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Que estas entidades se interrelacionan, ¿no? Por ejemplo, abióticas, ¿dónde se van las abióticas? Litosfera, atmósfera, hidrosfera, ¿no? Las bióticas, ¿a dónde se va? A la biosfera, ¿no? Y dentro de la biosfera está la flora y está en este caso, la fauna, ¿no? Y finalmente las antrópicas con la sociosfera. Y genera esta interrelación que van a forjar, ¿qué cosa? Fenómenos. Y todo esto, más que nada, pues es estudiado por la geografía sistémica, ¿ya? Es estudiado por la geografía sistémica. Muy bien, chicos, hasta acá sería la primera parte. Vamos a la segunda, que tiene que ver con las líneas imaginarias. Vamos. A ver, díganme, bueno, están leyendo una. ¿Cuántas líneas imaginarias conocen? ¿Han revisado la separata? Vamos, a ver, escríbeme líneas imaginarias. Vamos a ver, cuáles son estas líneas imaginarias. Los leo. A ver, chicos, creo que están tomando el desayuno ahí, por ahí, a ver. Vamos. ¿Cuáles son? Escríbeme nombres. ¿Qué líneas imaginarias tenemos aquí? Vamos. Bueno, ahí está, pues, ves una, ¿no? Que es el eje terrestre. Los meridianos. ¿Qué más? ¿Solo hay meridianos? Hay más, ¿no? Hay una que es importante, conocido como el círculo máximo de la Tierra. A ver, ¿cuál es este círculo máximo de la Tierra? ¿A qué se denomina círculo máximo de la Tierra? El Ecuador. Muy bien, el Ecuador. Esta línea imaginaria se encuentra al punto extremo del eje de rotación. ¿Alguien sabe cuál es? El punto, o sea, están en los puntos extremos del eje de rotación. De esa manera lo podemos ubicar, ¿no? Tenemos ahí meridiano, trópico, muy bien, eje terrestre, círculos polares, árticos, muy bien, Andrea, escrito. Los polos, muy bien, Arturo, ahí está Steven. Steven, ¿no? Perfecto, chicos. Profesora, ¿todo eso vamos a ver? Sí.
Ojo con esta parte, jóvenes, a mí me gusta mucho no tanto pasar la teoría, porque eso la tienen en su separata y eso pues es para ustedes, para que puedan reforzar lo que ustedes están escuchando acá. Ya, la idea es que ustedes comprendan, la idea es que ustedes puedan generar, razonar a partir de una teoría. Las preguntas que está realizando San Marcos es a través de la destreza cognitiva que ustedes puedan tener, ya las famosas preguntas DECO, ¿no? Donde ustedes tienen que a partir de un conocimiento que han adquirido generar pues un raciocinio a través de pautas, ¿no? Descriptivas. Muy bien, Sebastián, ahí me escribe todo prácticamente. Ahora, entonces, ¿eso qué significa? Que si yo te planteo una situación, tú debes llegar a una respuesta asertiva y correcta, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta eso, chicos. Por eso les voy a preguntar harto atentos. Acá empezamos la parte de las líneas imaginarias a razonar un poquito más, ¿ya? Hay una ciencia que estudia las dimensiones de la Tierra, estos trazos imaginarios que se hacen en la Tierra para generar estos cálculos exactos en grados, minutos, segundos, cálculos matemáticos que nosotros podemos hacer. Es una ciencia importante. ¿Alguien la sabe cuál es? ¿Cómo se denomina esta ciencia? A ver, ¿cómo se denomina esta ciencia, chicos? A ver, muy bien, Hernando. Hablamos de la geodesia, ¿ya? No te olvides, la geodesia es esta ciencia que estudia las dimensiones de la Tierra, los trazos que vamos a observar ahora, estas líneas imaginarias, magnitudes también que podamos encontrar. Muy bien, ¿qué nos dice acá la teoría? Esta teoría la tienen ustedes también en su separata, ¿ya? Dice, el eje terrestre es una línea imaginaria importante, así es, ¿ya? Dicen que pasa por el centro de la Tierra, imaginariamente hablando, y donde esta línea, la Tierra gira durante su movimiento de rotación, ¿ya? Ah, profesora, la Tierra. Ujú. El eje, la Tierra gira alrededor, así es, y generando lo que nosotros conocemos como movimiento de rotación. Bueno, la Tierra tiene un fin de movimientos, ¿no? Pero los que vamos a mencionar acá son dos, ¿ya? Su inclinación es de 23 grados 27 minutos del eje terrestre con respecto a la vertical de la eclíptica, ¿ya? Y 66,33 grados con respecto al plano de la eclíptica. Ahora, esta inclinación trae consecuencias a la Tierra, ¿no? No es porque está inclinado y ahí pues todos lo conocemos y ahí sabemos por qué pasa tantas cosas en la Tierra, ¿no? Con respecto a los climas, con respecto a zonas térmicas, con respecto, en este caso, a las temperaturas que puedan acontecer en todo el planeta. Entonces, la inclinación del eje y la traslación, profesora, ¿qué es el movimiento de traslación? ¿Ya? Originan la sucesión de estaciones. Chicos, no, cuando a ti te dicen las estaciones se forman por el movimiento de traslación, no es correcto. Tienes que incluir ahí, para que nosotros hablemos de forjar estaciones, también la inclinación del eje de rotación. Ojo con esto. Estos dos puntos van de la mano, no se pueden desligar, ¿ya? Para poder entender todo este proceso. Entonces, vemos, por ejemplo, el trazo del plano de la eclíptica, ¿ya? Este plano, fíjense que es un plano imaginario que tiende a dividir a todo elemento que conforma el sistema solar en dos iguales. Esto sirve como referencia para hacer estos trazos lineales, generar ángulos a partir de acá. Es un plano referencial imaginario, ¿ya? Entonces ahí está el plano de la eclíptica, profesora, la Tierra lo está dividiendo en dos. ¿No? Y a partir de ahí vamos a ubicar la orientación también de la posición del ecuador, ¿ya? Y también tenemos ahí la inclinación del eje de rotación, en este caso 23 grados 27 minutos, y también tenemos 66 grados 33 minutos. Bueno, chicos, yo les he hecho otro gráfico. Este gráfico es ya mío, no está en la separata, para poder entender, bueno, lo tienen de otra manera de repente, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos visto? El plano de la eclíptica es la referencia. A partir del plano de la eclíptica, vamos a trazar una perpendicular. Fíjense lo de rojito. ¿Ya, profesora? ¿Esa es la perpendicular? Sí. Ahora, ¿qué significa esta perpendicular? Cuando estamos trazando esta perpendicular, generamos un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados con respecto al plano de la eclíptica. Entonces, esta perpendicular, le vamos a poner el nombre, ¿ya?
perpendicular de la eclíptica. Entonces, como es la perpendicular de la eclíptica, va a ser la referencia para nosotros generar ese sistema de ángulo inclinado del eje terrestre, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ya vamos acá, de cuál es la referencia. Ahí vamos a establecer, por ejemplo, 23 grados 27 minutos, en este caso, ¿de quién? Del eje de, en este caso, terrestre. Eje de rotación también se le conoce. Ahora, esto fue pregunta de examen, pues, ¿no? Entonces la pregunta fue la siguiente: 23 grados, 27 minutos es la inclinación del eje de rotación con respecto a quién. Chicos, ¿con respecto a quién es esta inclinación? ¿Al plano de la eclíptica o a la perpendicular de la eclíptica? Respuesta. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Con respecto a quién es esta inclinación? A la perpendicular. Muy bien, Yanela y André escribieron rápido. A la perpendicular. José también por ahí, Rivaldo, ¿no? Bueno, profesora, entonces con respecto a él, así es. ¿Ya? Esta es la referencia que se da. Ahora, profesora, y si me preguntan 66 grados 33 minutos, ¿con respecto a quién es esta inclinación? Respóndeme tú. Ya no es a la perpendicular, sino con respecto, si te ponen ahí 66 grados 33 minutos, ¿con respecto a quién es ese sistema angular? Al plano de la eclíptica. ¿Ya? Estamos hablando del plano de la eclíptica, no olvidemos. ¿Ok, chicos? Muy bien, seguimos con las preguntas. Dicen que sobre todo este eje terrestre, pasa por el centro de la Tierra. Dicen que con el ecuador el trazo con el ecuador forman un ángulo de 90 grados, ¿ya? Tiende a ser perpendicular al ecuador. Y hacia el norte apunta hacia el ecuador y hacia el sur está la Cruz del Sur. Muy bien, jóvenes. Hay una miren, todo lo que acabamos de explicar va a generar una consecuencia en la Tierra, ¿ya? El eje no es perpendicular, el eje está inclinado y esto va a generar consecuencias en la Tierra, la va a hacer. Por lo tanto, sabemos que la Tierra gira alrededor de su propio eje. ¿De dónde a dónde gira, chicos? Miren, ya le puse la flechita. ¿De dónde a dónde gira la Tierra? ¿De este a oeste o de oeste a este? ¿Ya? A ver, ¿de dónde a dónde gira la Tierra? ¿De este a oeste o de oeste a este? Muy bien, ahí todos, perfecto. De oeste, pues, ya a este. Ahí tenemos el famoso movimiento de rotación que tiene una consecuencia próxima, ¿no? Que conocemos en este caso, ¿no? La sucesión del día y la noche, ¿ya? La sucesión del día y la noche. Chicos, con este movimiento, si la Tierra está así, bueno, se ve de otra manera acá. ¿Dónde amanece primero? ¿En el este o en el oeste? A ver, ¿dónde amanece primero? La Tierra está girando así, miren. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿dónde amanece primero? En el este. ¿Ya? ¿Y dónde se oculta el sol? En el oeste. Por eso hablan de este y oeste, ¿no? Levante. Levante. ¿Qué será levante? El sol se está levantando. ¿Qué será? El este. ¿Ya? Poniente. ¿Qué será? El sol se está poniendo, se está ocultando. Es el oeste. ¿Dónde tú ves el sunset? Pues, ¿dónde te vas? ¿No? Estamos en el lado occidental. ¿Ya? Y es por eso que nosotros vemos pues que ya en la parte occidental, en el famoso sunset, ¿no? El ocultamiento del sol se da en el sector oeste, ¿ya? Entonces a tener en cuenta eso, chicos. Muy bien, vamos, ahora sí. ¿Qué consecuencias tendrá? Miren esto, imagínense este gráfico donde el eje terrestre no tiene esa inclinación, sino es perpendicular. ¿Qué pasaría en la Tierra si tuviéramos un eje perpendicular? ¿Cuál sería la consecuencia en la Tierra? ¿Ya? Miren esto. Profesora, ¿qué es eso? La llegada de la luz y calor.
¿Cómo llega la luz y calor en toda la Tierra? Llega igual a toda la Tierra. Miren, ¿qué ángulo se está formando acá? Un ángulo de 90 grados. En toda la Tierra la incidencia es la misma. Quiere decir que va a haber la misma incidencia de luz, la misma situación de calor en toda la Tierra. Dime, con este eje perpendicular, ¿existirán los polos? ¿Existirán los polos, chicos? Si va a haber la misma incidencia de temperatura en toda la Tierra, si tenemos un eje perpendicular, ¿existirán los polos? No. ¿Saben lo que pasaría, jóvenes? Existiría solo una estación en la Tierra. Dime qué estación existiría en la Tierra y no tendríamos pues la sucesión de estaciones, nada de esas cosas. Ya tendríamos una Tierra tropicalizada. Te vas a los polos de la Tierra, en la zona norte, en el norte acá, en el sur, y tendríamos ahí verano, una Tierra tropical. Los polos no estuviera cubierto de hielo, todo estaría cubierto de vegetación, como la selva amazónica, de esa manera. Ya estarías en la costa peruana igual, ¿no? Todo estaría cubierto de vegetación. Tu río Rímac no sería pues ese riachuelo, sería así como el Amazonas, estarías navegando por ahí con altas temperaturas. Eso pasaría. Pero eso no pasa. Profesora, pero eso pasa en algunos lugares del planeta. Así es, pero no en todo el planeta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la consecuencia, miren, de la inclinación del eje de rotación? Es esto. Este eje está inclinado y al estar inclinado 23 grados 27 minutos trae consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Si antes, si era perpendicular, era igual en toda la Tierra, ahora ya no. La inclinación de este eje va a generar la desigual distribución de luz y calor en el planeta va a ser desigual. Es por eso que tenemos esta maravillosa forma de ver en cada zona del planeta diferentes climas, temperaturas, situaciones, ¿no? Totalmente distintas. No es lo mismo estar cerca del Ecuador que lejos del Ecuador. Entonces uno se pregunta, ¿por qué, profesora? Por esto, por la inclinación del eje terrestre y eso genera la desigual distribución de luz y calor. Esto ha sido pregunta de admisión de San Marcos, ¿ya? En los polos, si el eje está inclinado, ¿cómo llega la luz y calor en esta zona? Hablamos de una incidencia tangencial, simplemente está rozando y al rozar, ¿qué genera? Que la incidencia no sea directa y eso hace que la temperatura baje. Hay presencia de luz solar, pero no te calienta, ¿ya? En las zonas medias, templadas, oblicua, ¿no? Y en la zona del Ecuador, ¿cómo llega? De manera perpendicular. Entonces, jóvenes, pregunto, si alguien te hace una pregunta, porque acá yo puedo sacar 10 preguntas, 20 preguntas para que tú razones, si yo te pregunto y te digo, dime por qué una ciudad que está cerca del Ecuador tiene mayor temperatura y una ciudad que está cerca de los polos tiene menor temperatura. Respuesta. ¿Cuál sería tu respuesta? Mira, esto sería una pregunta de eco. Si una ciudad está cerca del Ecuador, tiene mayor temperatura y una ciudad que está en los polos tiene menor temperatura, respóndeme por qué. A ver, ¿por qué será? Te espero 5 segundos. Muy bien. Cintia, ¿ya? Profesora, eso se debe a la inclinación del eje terrestre, profesora. Perfecto. ¿Y eso qué genera? La desigual distribución de qué? De luz y calor. Por la dirección, muy bien Daniela, por la dirección de los rayos solares que son distintos. En el Ecuador vas a sentir más calor, ¿por qué? Porque la incidencia, ¿cómo es? Directa, pues, perpendicular, ¿ya? Y en la zona de los polos, ¿cómo es? De manera tangencial. Esto fue pregunta de examen de admisión. Y ustedes lo resolvieron, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Muy bien, pasamos. Mira, les he puesto nada más esto como referencia porque en algún momento lo vamos a tocar ya como tema. Para mencionar lo que es el efecto Coriolis. Este es un efecto consecuencia del movimiento de rotación. ¿Qué significa el efecto Coriolis? Se da justamente la desviación de las corrientes marinas y los vientos en los diferentes hemisferios de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, las corrientes marinas tienen distinta circulación con respecto en el hemisferio sur con respecto al hemisferio norte, ¿no? Y el sentido es contrario.
¿no? Eso hace que afecte a las situaciones climáticas, por ejemplo, ahí tenemos la corriente peruana, ¿no? Fíjense, sentido de recorrido antihorario, y afecta a la costa peruana, por ejemplo, en su condición de clima. Entonces, hay sentido contrario, ¿ya? De circulación, y eso genera estas diferenciaciones también de temperatura, sensaciones térmicas en el planeta. Es un efecto también importante del movimiento de rotación, efecto Coriolis, ¿ya? Eso no está en su separata, solamente es una pauta que yo estoy poniendo. Ahora, fíjense en esto, jóvenes, consecuencias de la inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación, lo que les acabo de explicar. Entonces, ¿cuál es esta consecuencia de la inclinación del eje de rotación y el movimiento? Y ahí accedes a lo que vendría a ser el movimiento de traslación. Dice ahí, la desigual distribución de luz y calor solar, lo que da origen a las estaciones y las zonas térmicas en el planeta. Estas zonas térmicas que ustedes deben conocerlo, tropical, templado y también frío polar, ¿no? Esto debido a la inclinación, y asócialo también al movimiento de traslación, sobre todo a las estaciones, ¿ya? Las estaciones. Entonces, estos dos elementos van de la mano siempre, la inclinación del eje de rotación más el movimiento de traslación. Y ahora uno se pregunta, profesor, ¿el movimiento de traslación qué es? Es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. ¿En cuánto tiempo lo hace? Ahí tenemos 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos, lo que se conoce como un año sideral. ¿Ya? Profesora, ¿qué es eso? Que toma como referencia un astro, en este caso el Sol, y lo realiza ahí la vuelta completa, ¿ya? La órbita elíptica que tiene la Tierra, el Sol, y vuelve al inicio de donde partió. Entonces, esa vuelta completa con referente a un astro se conoce como una vuelta o un año sideral, en este caso del movimiento de traslación. Entonces, chicos, ¿qué nosotros podemos distinguir acá? Que se van a forjar las estaciones con este movimiento de traslación. Profesora, la Tierra gira alrededor del Sol y con su eje inclinado, así es, ¿ya? Y va a generar estas consecuencias. Es por eso que llega un momento que la Tierra tiene una distancia mayor con respecto al Sol, a lo que se va a conocer como afelio, y una cercanía perihelio, por ejemplo, ¿no? ¿Los días y las noches tienen igual duración? No, debido sobre todo a la diferente, en este caso, situación de distribución de luz y calor que nosotros tenemos por la inclinación del eje terrestre, ¿ya? Chicos, miren, esto es rapidito nada más, porque nosotros cuando hablamos de estaciones, esto no está en su separata, pero es un gráfico para poder explicar de dónde nosotros podemos hablar de solsticios o equinoccios, que han venido preguntas sobre todo más que nada para razonar, ¿ya? Por ejemplo, 21, 22 de diciembre. 21, 22 de diciembre, cada 3 meses cambian las estaciones, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, 21 de marzo, ¿ya? Seguimos, 21, 22 de junio, ¿ya? Y 23 de septiembre. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos meses, rápidamente se nos vienen pues las estaciones, verano, invierno, primavera, otoño, es verdad, ¿ya? Pero fíjense ustedes acá. Se produce solo en el año dos situaciones, o bien solsticios o bien equinoccios, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos dos trópicos, el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Cuando nosotros hablamos del trópico de Capricornio, estamos hablando en este proceso, sobre todo lo que se conoce como solsticio, ¿ya? Miren esto, ya llega un momento que tenemos acá. La definición de un solsticio es cuando los rayos solares inciden de manera perpendicular en los trópicos. O sea, esa incidencia perpendicular en los trópicos va a ser solo en dos momentos en el año. ¿Ya? Miren esto, acá, en dos momentos en el año, nada más. Tenemos el solsticio austral y el solsticio boreal. Entonces uno dice, profesora, ¿por qué esto? Solsticio, porque esta incidencia de luz y calor está llegando directamente al trópico de Capricornio. ¿Y dónde se ubica el trópico de Capricornio? Se ubica en el hemisferio sur. Por eso es austral, es sinónimo.
¿ya? Y tenemos el solsticio boreal por el otro lado, pero en fechas distintas. Tenemos el trópico de Cáncer. ¿Por qué boreal? Porque esta incidencia va a estar directamente en el trópico de Cáncer que está en el hemisferio norte, ¿ya? Ahora, cuando se produce un solsticio en el planeta, jóvenes, hay solamente dos estaciones. ¿Cuáles son? Verano, invierno, nada más. Hay dos estaciones, verano e invierno. Ahora, esto cambia de acuerdo a dónde incide en primer lugar la luz. Por ejemplo, en el solsticio austral, ya la incidencia es en el trópico de Capricornio. Y como es directa en el trópico de Capricornio, hemisferio sur, en el hemisferio sur va a haber verano. Si nosotros estamos en verano, solsticio de verano, ¿no? En el otro hemisferio, ¿en qué estación estarán? En el hemisferio norte estarán en invierno. Y fíjense que coincide, ¿no? Nuestro verano, ¿cuándo empieza, chicos? 21, 22 de diciembre, por ejemplo. Mientras nosotros nos morimos de calor, arriba, en el hemisferio norte, están en invierno, ¿ya? Y el otro momento donde tenemos un solsticio, profesor, ¿estamos en el solsticio hoy en día? Sí, ya estamos acá. Esta incidencia de luz solar de calor incide en el trópico de Cáncer. Por lo tanto, ya en este trópico de Cáncer, el hemisferio norte se está produciendo el verano y en la otra estación, invierno, está en el hemisferio sur. ¿Ya? Entonces, jóvenes, de esa manera se da esta situación durante un año. Solamente 2 veces tenemos solsticios, nada más. Y a la vez también 2 veces que tenemos equinoccios. Equinoccios viene de equidad, cuando la incidencia de la luz va directamente al ecuador. ¿Ya? Acá sí es distinto. ¿Por qué? Porque se producen estas estaciones que ya conoces, primavera, otoño y otoño, primavera. Profesora, ¿y cómo puedo saber qué es otoño, primavera? Por las fechas. Si estás en el Perú, guíate. Miren, el Perú está en el hemisferio sur. Si a ti te hacen una pregunta, cualquier país que se encuentre en el hemisferio sur va a ser igual que Perú. Chile, Argentina, la Antártida, todos están en el hemisferio sur. Entonces, si a ti te hacen una pregunta, ¿no? De que si en Lima es, en este caso, el 22 de diciembre, ¿qué estación tendrá Madrid en ese entonces? Entonces tú dices, Lima, 22 de diciembre para mí es verano, entonces si es verano, chicos, arriba no va a ser primavera. Si es verano, tú estás viviendo en X, no, en un solsticio, ¿ya? Y el otro hemisferio, ¿qué será? Invierno. Entonces, de esa manera poder razonar. Entonces, en cambio, los equinoccios, chicos, nos guiamos por las fechas. Por ejemplo, marzo para nosotros, ¿qué sería? El hemisferio sur sería, en este caso, otoño, ¿ya? Y marzo en el hemisferio norte, ¿qué sería? Sería primavera. Para nosotros, ¿cuándo empieza la primavera? En septiembre. Entonces, esto es hemisferio, en este caso, hemisferio sur. Y en el hemisferio norte están viviendo lo que vendría a ser el otoño. Todo este proceso que acontece durante, en este caso, los 365 días mencionados y minutos y segundos, ¿qué sucede, jóvenes? Los días y las noches no son lo mismo en los equinoccios, ¿ya? ¿Qué dura más en el verano? El día. ¿Qué dura más en el invierno? La noche. Entonces, días y noches tienen desigual duración. ¿Y esto por qué? Debido a la inclinación del eje de rotación y al movimiento de traslación, ¿ya? Y en el cambio de los equinoccios, los días y las noches sí tienen igual duración. Amanece a las 6 de la mañana y anochece a las 6 de la tarde, 12 horas, ¿ya? Después. ¿Los jóvenes? Entonces, pregunto, si en Lima es 23 de septiembre, ¿qué estación tendrá en ese mismo momento la ciudad de Madrid? A ver, si en Lima es 23 de septiembre, ¿qué estación tendrá en ese mismo momento la ciudad de Madrid? Y la respuesta correcta, me la están poniendo ahí, es otoño. ¿Ya? Es otoño. Guíate de tu hemisferio, tú conoces más, por ejemplo, más que nada tus estaciones y de ese momento, cualquier pregunta que te hagan de dónde se ubica un país, una referencia, tú ya puedas resolverlo.
que en el hemisferio sur se está dando el verano. En algunas zonas de la sierra también se estaría dando, pero en ellas se manifiestan como lluvias. ¿A qué se deberá? Mira, si nosotros estamos en el Perú, ya, Jeremy, si nosotros estamos en el Perú y estamos viviendo, por ejemplo, el verano, ¿cuándo es para nosotros el verano? En diciembre, ya, para nosotros ha empezado en diciembre el verano. Profesora, pero yo voy a la sierra, profesora, ¿ya? Yo voy a la sierra y hay frío, profesora, y hace lluvia, profesora. Chicos, basta que te ubiques en el hemisferio sur, ¿ya? Y estás en diciembre, es verano para todo el Perú, ¿ya? Pero si hay lluvias en la sierra, ¿ya? Lluvias de verano que le dicen, lluvias en la sierra o en la costa norte, etcétera, se deben a agentes geográficos que influyen a eso. Pero si a ti te dicen qué estación vive el Perú en este momento, a tal fecha, es verano. En la sierra también están en verano, en la zona sur están en verano, en la zona norte están en verano, en la zona central estamos en verano. Ojo con esto, ¿ya? ¿Hay agentes geográficos que modifican esto? Sí. Uno de ellos es la altitud, ¿ya? Los vientos fríos, las masas de aire frío, etcétera, que es otro tema. Pero, chicos, no olvidemos, estás en el hemisferio que estés, todos los países que están ubicados en el hemisferio sur tienen una sola estación, ¿no? Con respecto a la otra también. Muy bien, chicos, seguimos. Vamos, tenemos varias cosas que explicar, ¿ya? Quiero que quede claro esta partecita, porque de acá podemos explicar un montón de cosas, ¿ya? Miren, los polos geográficos, puntos extremos al eje de rotación con encuentro de la superficie, en este caso terrestre, ¿ya? Zonas climáticas de bajas temperaturas. Dime por qué. A ver, escríbeme, ¿por qué los polos dicen que acá se generan las más bajas temperaturas de la Tierra? Respuesta, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, ¿por qué los polos tienen las más bajas temperaturas? Te leo. ¿Por qué hace tanto frío en los polos? Pues chicos, díganme ustedes. Ahora, yo te expliqué, dime tú. A ver, muy bien. Por la lejanía del Ecuador, pero falta completar un poquito más ahí, por la inclinación del eje de rotación. ¿Y esto qué genera? Chicos, ¿cómo llega la incidencia de luz y calor acá? En los polos, ¿cómo llega? A ver, tangencial, muy bien, pues ahí ya estamos explicando, chicos, y entendiendo esta partecita. Miren, esta es la inclinación del eje de rotación. Vamos a poner, bueno, esta inclinación está re bien inclinada. Muy bien, Gabriela. Se generan las más zonas climáticas de más bajas temperaturas. La máxima latitud la vamos a encontrar a 90 grados. Sus días y noches se prolongan hasta 6 meses respectivamente durante las estaciones. Alguien te pregunta y te dice, ¿por qué tenemos 6 meses de día y 6 meses de noche en los polos? Esto se da exclusivamente en el polo, chicos, ya en esta zona, eh, donde 6 meses no se oculta el sol, durante 6 meses, de marzo a septiembre, y durante 6 meses no sale la luz del sol. Ya son las 8 de la mañana y está oscuro, ¿no? Son las 12 de la noche y todavía hay luz solar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es un fenómeno. Profesora, yo lo quiero ver. Esto se debe, ¿ya? Esto se debe a la inclinación del eje de rotación más el movimiento de traslación. Miren la posición de la Tierra, he tratado de hacer un eje inclinado, ¿ya? Donde en la zona del polo sur, por ejemplo, ¿ya? Este es el polo sur, vamos a ver que la incidencia de luz es de manera tangencial acá, ¿no? Entonces, y por la posición que tiene la Tierra de estar inclinada de esta manera, ¿qué va a generar? Va a generar sobre todo, ¿ya? Que acá va a haber presencia de luz solar, ¿ya? O sea, la luz solar se va a dar en el hemisferio sur, por ejemplo, ¿no? Mientras en el polo norte, ya esto está mal, nadie me corrige, este es el polo norte, ¿ya? Y en la parte del sur, por ejemplo, ¿qué sucede? La incidencia tangencial ya no llega directamente al polo, entonces toda esta zona se cubre de noche, se cubre de noche, ¿ya? Quiere decir, por esta inclinación, por un lado va a haber
incidencia directa del Sol en el hemisferio norte, por ejemplo, y en el hemisferio sur la incidencia ya no llega, o sea, es tangencial, rosa, pero no llega a todo el polo, entonces toda esa zona se vuelve de noche. Eso es por eso que se atribuye este fenómeno a lo que hacer la inclinación del eje de rotación más el movimiento de traslación, ¿ya? Profesora, yo quiero ver este fenómeno. Mira, este fenómeno tendrías que verlo exclusivamente en los polos, eso de 6 meses, ¿ya? Conforme te alejes, esto va aumentando en oscurecerse o, en este caso, demora en anochecer y la salida del sol. Este fenómeno más que nada lo ven los países en Europa, ¿no? Los países en América, Canadá, Alaska, por ejemplo, tenemos ahí los países nórdicos, Noruega, ¿no? La Siberia, en Rusia, etcétera, donde en la zona de la Patagonia, por ejemplo, en la Antártida, en la zona sur, por ejemplo, donde podemos verlo como sol de medianoche, ¿no? De acuerdo a las estaciones que se emiten. Esto empieza más que nada en verano, en los solsticios, ¿ya? Y vamos a verlo con más incidencia. Tú vas a Europa, Madrid, en verano, son las 10 de la noche y hay presencia de luz solar, ¿no? Entonces, cuando más estás lejos del Ecuador, cuando más lejos te vas del Ecuador, la incidencia va a ser mayor de este fenómeno, llegando a los polos a su máxima expresión, ¿ya? Entonces, cuando más te alejas, ¿no? Entonces vas a ver este tipo de fenómenos. Por ejemplo, el caso de Perú, nosotros, en verano, ¿cuándo anochece verano? Anochece en verano. ¿Las 6 de la tarde? No. ¿Las 6:30? No, ¿verdad? Un cuarto para las 7, recién está descendiendo el sol y a las 7 oscuro. Tienes 15 días, ¿ya? De este día artificial que se conoce, por ejemplo, ¿no? Ahí de esa manera nosotros lo podemos, en este caso, incidir, ¿ya? Entonces, esos 15 minutos que tú tienes en esta zona del Perú, ¿no? Cuando vemos que esto se está ocultando acá, ¿ya? Conforme te alejas del Ecuador, la incidencia va a ser mayor. Este tipo de fenómeno lo vas a ver mayor conforme te alejes del Ecuador, ¿no? Y las poblaciones que están cerca de los círculos polares tienen mayor incidencia de ver este tipo de fenómeno. El ecuador terrestre, chicos, divide la Tierra en 2 hemisferios, norte y sur. A manejar los sinónimos de estos hemisferios, ¿ya? Tienes el norte boreal septentrional, el sur meridional austral, ¿ya? También conocido como línea equinoccial o círculo máximo de la Tierra, equidistante a los polos, perpendicular al eje terrestre, ¿ya? Su valor parte de ¿cuánto? Del Ecuador, parte de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Su circunferencia, fíjense cuánto mide, esto ha sido pregunta de examen. Ustedes también lo tienen como dato en su separata. Es de 40.075 kilómetros, ¿no? Es el único lugar del planeta donde vamos a ver que el día y la noche tienen igual duración. Acá acontecen los equinoccios, ¿no? Por eso la denominación de línea, sobre todo equinoccial, ¿ya? Vamos, acá tenemos, chicos, a ver, ¿cuánto es esto? El ecuador terrestre tiene la circunferencia de 40.075 kilómetros. La pregunta es, 360 grados equivale, o sea, la vuelta completa en grados en la Tierra es 360 grados, equivale ¿a qué? En kilómetros, equivale a 40.075 kilómetros. En un grado, ¿cuántos kilómetros habrá? ¿Alguien podría resolver esto? Miren acá, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, esto fue pregunta de admisión de San Marcos, donde te daban la circunferencia, nada más te daban el valor de la circunferencia ecuatorial y te pedían hallar a partir de eso cuánto valía un grado en kilómetros. La respuesta, muy bien, Yanela y Gabriela, la respuesta vendría a ser 111,3 kilómetros. ¿Qué quiere decir? En un grado hay 111,3 kilómetros, ¿ya? Profesora, y si me piden 5 grados, 6 grados, 2 grados, multiplicas nada más, ¿ya? Y ahí está pues tu referencia con respecto, esto fue una pregunta de examen, lo tienen también en su separata, pero solamente como valor ahí, de un grado es igual y de dónde procede, esto fue la parte de la resolución del problema. Paralelos, trazos de manera general son semicírculos, ya no son círculos. El único círculo mayor es el ecuador. Menores, círculos menores, ¿ya?
Se pueden trazar paralelos infinitos, sí, equidistantes a los polos, forman ángulos rectos cuando se cruzan con los meridianos, ¿ya? Disminuyen de tamaño, o sea, su circunferencia disminuye conforme se van, en este caso, alejando del ecuador y llegando finalmente al punto de los polos. Algo importante que destacar de los paralelos, chicos, es que fijan valores de latitud. No olvidemos esto, están fijando valores de latitud. A ver, vamos, hay paralelos norte, hay paralelos del hemisferio sur. Parte del Ecuador, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, ¿ya? Profesora, pero los trópicos tienen un valor. No olvidemos qué valor tienen estos trópicos. Miren, 23 grados, 27 minutos, 23 grados, 27 minutos. Pero hay una diferencia. Si te dicen norte, trópico de Cáncer. Si te dicen sur, trópico de Capricornio. Ojo que solamente te pueden venir estos valores de latitud y tú ya sepas a qué trópico te están dando como información. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso, por favor. Entonces, no solamente son estos trópicos los paralelos importantes, sino tenemos a los círculos polares. Hay dos, ¿verdad? El Ártico y el Antártico. Profesora, ¿cómo los diferencio? Los diferencias por el hemisferio y por el valor. Miren, un trópico y un círculo polar no tienen el mismo valor latitudinal. Los círculos polares son de 66 grados, ¿ya? Y los trópicos de 23, 27. Ahora, depende del hemisferio, cambian de nombre. Acuérdate, sur, la Antártida, pues. Círculo polar antártico, ¿ya? Y círculo polar ártico. ¿Para qué sirven estos valores? ¿Por qué tan fijos, profesora? Estos sirven para generar la diferenciación de límites matemáticos de las diferentes zonas térmicas en el planeta. ¿Ya? ¿Cuáles son estas zonas térmicas en el planeta? Ahí tenemos tropical, Ecuador y los trópicos, tanto en los dos hemisferios, templada entre trópicos y círculos polares, de acuerdo a los hemisferios, y las zonas frías o polares. ¿Por qué se forjan estas zonas térmicas? La inclinación, pues chicos, del eje de rotación, ¿ya? Ahí está interviniendo esto. ¿Cómo es la incidencia de la luz en el Ecuador? Perpendicular. ¿Cómo es la incidencia en las zonas templadas? Oblicua, ¿verdad? ¿Cómo es la incidencia en las zonas polares? Es tangencial, ¿ya? Entonces es por eso que se forjan estas zonas térmicas. Chicos, pregunto, dime, ¿entre qué líneas se encuentra más que nada la zona térmica septentrional templada? A ver, puede venir así también, puede venir. Si te viene y no te acuerdas, hay que graficar un poquito, ¿ya? ¿Entre qué líneas encontramos la zona térmica septentrional templada? Respuesta. A ver, vamos chicos. La zona térmica septentrional templada. A ver, vamos, vamos. Círculo, a ver, Capricornio, septentrional. Septentrional. Septentrional, ¿qué cosa es? ¿Norte o sur? Norte. ¿Ya? Entonces estaría en el trópico de Cáncer, ¿ya? Entonces estamos hablando de septentrional, te están preguntando de ella, la templada, ¿ya? Entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico. Esto ha sido pregunta de examen. Así, chicos, ya no te voy a venir, ¿ah? Vuelve, todo vuelve, dice, ¿no? A estar preparados. Los meridianos, estos sí son arcos de 180, no son círculos completos, no son de 180 grados que van de polo a polo el trazo, ¿no? La máxima curvatura que vamos a encontrar de los meridianos va a ser cuando se crucen con el ecuador, ¿no? Sabemos que la Tierra está achatada, va de polo a polo, entonces ahí tiene su pancita la Tierra en la zona ecuatorial y es por eso que la máxima curvatura la encontramos ahí. ¿Ya? Fijan valores de longitud, la máxima es de 180 grados. Y tenemos un meridiano importante. ¿Cuál es este meridiano importante, jóvenes? Tenemos ahí el meridiano de Greenwich. Divide en hemisferios también el planeta, ¿no? Tenemos ahí, chicos, ahí están sobre todo los sinónimos.
Oriente, levante, ya, oeste también en este también se da, occidente y poniente y oeste en la zona del otro hemisferio. Muy bien, y tenemos el famoso antimeridiano, ¿ya? O también la línea internacional de cambio de fecha. Fíjense esta línea como es, ya no es un arco así lineal, ¿ya? Hay una cierta desviación que se da por las islas que encontramos acá en esta zona del Pacífico, debido a para que no generen perturbar pues la situación de cambio de fecha drástico que se podría vivir acá. Chicos, miren, les voy a hacer esto, no está en su separata, rapidito para poder entender cómo es que nosotros podemos establecer esta diferenciación para hablar del cálculo de la hora internacional. No es que yo voy a calcular, esto es un tema, no, simplemente es una referencia, ¿ya? Meridiano de Greenwich, 0 grados, pronto 2 hemisferios, este y oeste, ¿no? Ahí está. Ahora, fíjense, ¿cómo sacamos los valores en grados de cada uso horario que nosotros tenemos? En cada hemisferio hay 12, 12. Entonces viene ahí, en 24 horas, ¿ya? En 24 horas, o sea, en un día, hay 360 grados. En una hora, ¿cuántos grados habrá? Y la respuesta es 15. ¿15 qué? 15 grados. O sea, ¿qué quiere decir? En una hora tenemos 15 grados. ¿Y qué hacemos? Conforme ya tenemos esta información, ¿no? Y hemos sacado esta información, empezamos. Cada uso horario va a tener un valor de ¿cuánto? De 15 grados. 15 grados, hasta llegar a ¿cuánto, jóvenes? En los dos hemisferios de la misma manera, a 180 grados. Quiere decir también, ya, que de 0 a 15, en ese amarillo que tú ves, de 0 a 15, ¿cuánto tiempo hay? ¿No? Ah, miren, acabamos de sacarlo. De 0 a 15, ¿cuánto tiempo vas a encontrar acá? Una hora, ¿ya? Entonces, uso que cruces, ¿ya? Uso horario que estés cruzando con estos valores en grados, vas a generar una hora. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo las horas van a aumentar cuando tú cruces estos usos horarios y cuándo van a disminuir? Si tú te vas más a dónde, al este, ya te vas más al este, las horas van a aumentar más. Así estés acá en el mismo hemisferio y te vayas para acá, en el mismo hemisferio las horas aumentan. ¿Cuándo? Conforme usos cruces. Cruzas 1, 2, 3, 4, 5, 5 horas aumentas si te vas más al este, ¿ya? Pero si te vas más al oeste, ¿qué pasa con las horas? Las horas disminuyen, tienden a disminuir. ¿Qué disminuyen? ¿Cuántos usos cruces en una hora? ¿Ya? Muy bien, chicos, a ver, respóndanme, miren esto. Si en el meridiano de Greenwich son las 12 del día, ¿qué hora será en el punto A y B respectivamente? A ver, chicos, díganme ustedes. En A, ¿qué hora será en A? Vamos, fíjense qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué hora será en A? Respuesta. A ver, vamos. Ya, de acá pasamos a, en este caso, a educación cívica. Las 3 de la mañana, 3 de la tarde, ¿qué será? A ver. Muy bien, 3 y 7 me pone ahí Ariana, muy bien, las 15 en A, muy bien. Ya, perfecto, las 15 horas. Y en B, ¿qué vas a hacer? Vas a disminuir, ¿ya? Disminuyes. ¿Cuál sería la respuesta? 7 de la mañana. ¿Ya, chicos? Entonces, con esta referencia, nosotros volvemos acá. ¿En qué estábamos? En este meridiano de cambio de fecha. Fíjense que llega un momento que vas a generar este cambio de fecha por las horas que se dan. Estamos en Perú, ¿ya? Esto es América, miren, esto es América. Y nos vamos a ir ¿a dónde? Nos vamos a Japón, profesora de las Olimpiadas. Listo. ¿Qué sucede? Que Japón ya se está acercando al cambio de fecha, el antimeridiano de 180, ¿no? Entonces llega un momento que nosotros, ¿qué día estamos hoy? Estamos sábado. Fíjense el cambio que se da, ¿no? Al dar esa vuelta, ¿no? Donde te vas más al este, nosotros estamos en el oeste, te vas más al este, las horas aumentan. Entonces Japón ya no está sábado. ¿Qué día está Japón? Japón ya está viviendo, ¿qué cosa? Su domingo. ¿Ya? Entonces, cruzando esta línea, tú vas a ver esa diferenciación de cambio de fecha drástica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Este es el Pacífico, este es el oeste, el este, ¿ya? Y ahí tenemos. Si nos vamos del oeste al este con respecto al 180, ¿qué va a pasar? ¿Ganamos o perdemos un día?
¿Qué va a pasar, chicos? Si yo me voy del oeste al este, ¿ganamos o perdemos? ¿No? Entonces, imagínate, yo estoy sábado hoy día. Ni siquiera he vivido mi noche de sábado y ya paso directamente a domingo. Entonces, ¿qué va a pasar en ese cruce? Voy a perder un día, menos un día. Pero si me voy del este al oeste, ¿ya? Mira, yo ya estoy domingo, quiere decir que ya viví mi sábado, cruzo al otro hemisferio, al oeste, ¿ya? ¿Y qué sucede? Nuevamente sábado. Profesora, volver al pasado, profesora, corregir los errores. Así es, ganas un día. Muy bien, Yanel, Gabriela. Ganas un día, ¿ya? Oh, profesora, entonces ahí, ajá, este es el único lugar del planeta, usted tiene que estar en la línea, ¿no? Ahí, bueno, y también tener muchos viáticos por acá, donde puedes cruzar esta línea y celebrar 2 veces consecutivas tu cumpleaños, en un año, imagínense, ¿ya? Es tu cumpleaños un sábado, cruzas acá, vuelves al otro hemisferio, pero tiene que ser el cruce de ganar un día, de este a oeste. ¿Ya? Y es por eso que esta línea, jóvenes, no es así recta como Greenwich, sino que esta línea tiene esas, en este caso, linealidades rectas para no cruzar superficie de tierra. Imagínense, pues, una isla así, de pronto la línea de 180 está acá, por un lado es sábado, por otro lado es domingo. ¿No? Entonces imagínate, pues, no, que el sábado es para acá, no, yo nací el domingo. No, para evitar esas confusiones, esto fue un acuerdo internacional, ya un convenio. Ya lo tenemos de esa manera. Muy bien, chicos, ahí tenemos el planisferio. No olvidemos estas líneas imaginarias importantes también que hay que distinguir. Ya vamos a ver acá el círculo polar ártico, trópico de Cáncer, el ecuador terrestre también que es importante distinguir, el cruce con el meridiano. Ahí tenemos la zona del Ecuador, cruza por América del Sur, África. Tenemos en este caso, pues, Asia y Oceanía también. ¿Ya? El meridiano está Europa, África y también la Antártida. ¿Ya? Son las líneas que más han generado preguntas de examen, por ejemplo. Las coordenadas para ubicar cualquier punto de manera precisa sobre la Tierra, sobre el globo terrestre, lo hacemos a través de estos sistemas angulares que venden a ser posición de latitud y posición, en este caso, de longitud. Latitud, cualquier punto que tenemos nosotros, ¿no? Mide el ángulo entre cualquier punto terrestre con referencia al ecuador. Cualquier punto proyectado hacia la línea ecuatorial, nosotros tenemos que ubicar la latitud. Longitud mide el ángulo entre cualquier punto terrestre con referencia al meridiano de Greenwich. Chicos, acá tienen un plano, ¿ya? Los 4 hemisferios en esta zona, con respecto al ecuador y al meridiano, por ejemplo, tenemos el hemisferio oeste y el hemisferio este, ¿ya? Esto con respecto a la longitud, porque el meridiano de Greenwich divide, ¿ya?, en 2 hemisferios, en este caso la Tierra. Valores que se dan, ¿no? La máxima longitud de cuánto es de 180, ¿ya? Entonces, basta que te digan a ti este, oeste, ¿te están hablando de qué? Te están hablando de la longitud. Ahora, si te dicen latitud, el ecuador es tu referencia. Miren acá está el ecuador. Uy, parece una línea total no recta. El ecuador parte de 0 grados y hasta 90 grados, que es la máxima latitud, en los 2 hemisferios, norte y, en este caso, sur. Ya tenemos ahí norte y sur, por ejemplo. Entonces, ahora, tienes ahí a ubicar la latitud primero y después la longitud. Por ejemplo, el punto A, ya vamos a ir al punto A. ¿Qué hacemos con este punto A? Vamos a ubicar primero la latitud. Entonces, ¿mi trazo a dónde va a ser? Mi trazo va a ser al ecuador, ya, al ecuador terrestre. Miren qué línea se forma, una línea vertical. Entonces, ¿quiénes fijan valores de latitud? Los paralelos. Miren, para llegar hasta A, ¿hasta dónde he llegado? 10, 20, 30. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué dice? Luego viene la longitud. Entonces, mi referencia, ¿quién es? Este es este meridiano, ¿verdad? Estamos ahí hablando del meridiano de Greenwich. Trazamos una línea, fíjense, con respecto al meridiano, que es una línea horizontal. ¿Quiénes fijan valores de longitud? Los meridianos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el valor
finalmente de A. ¿Cuál sería la coordenada geográfica del punto A? 30 grados latitud norte, estamos hablando de norte, y 50 grados longitud este. Fíjense que a los dos le pones L, pero el que determina latitud o longitud es el hemisferio. Muy bien, chicos. Me hacen el B rapidito. A ver, el punto B, respuesta. Punto B. Punto B, B, B. A ver, el punto B, ¿cuál sería? Ubiquen la coordenada geográfica del punto B. Primero es la latitud y luego la longitud. ¿Ya? Ahí tienen la referencia. ¿Cuál vendría a ser la coordenada geográfica de A, de B? A ver, vamos B. Vamos, chicos. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? A ver, a ver. A ver, ¿cuál sería? B. Hay que poner orientación de hemisferio, ¿ah? Porque cuando pones números así nada más no sale. Muy bien, chicos. Ahí, 60 latitud sur y 40 latitud longitud este. Vamos. C. C. A ver, C, chicos. C, C, C. Vamos al C. A ver cuánto vale C. Esto es fácil, jóvenes. ¿Ah? ¿Les puede venir una pregunta de examen así, profesora, con gráficos? Sí, también te puede venir. A ver, la respuesta sería 60 grados latitud norte y 10 longitud oeste. Puedes poner O, así como ustedes lo ponen también, o también en este caso, pues la W, ¿no? Que es en inglés, west. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Vamos a la D, la última. Vamos, acá está la D, la D, la D, la D. Muy bien, estoy viendo quiénes están respondiendo. Muy bien, la D. Vamos a la D. La D, la D, la D. A ver. Muy bien, ahí está ya. Terminamos. 40 grados latitud sur y 60 grados longitud oeste. ¿Ya? Chicos, ahí tienen las referencias también de los puntos. Miren, noroeste, noreste, sur, en este caso oeste y sureste. Son los puntos, 4 puntos cartesianos, puntos referenciales también que hay que tener en cuenta para la evaluación. ¿Ya? Ojo con esto. Muy bien, vamos. Entonces, ejercicios. Vamos, chicos. Esto sí lo pueden hacer. ¿Alguien me puede dar la clave? O ya la están revisando también. La clave de esta pregunta dice, es la relación. Vamos. Mira lo que te he explicado, determinismo, posibilismo, teoría sistémica, y son 3 nada más para que tú relaciones. La respuesta, a ver, vamos a ver. 1, determinismo, ¿con qué sería? A ver, dice, Andes han permitido al hombre expandir la frontera agrícola, el calentamiento global, las zonas más altas de la cordillera, es imposible el desarrollo del hombre. ¿Quién diría eso, no? ¿Un determinista o un posibilista? Un determinista, ¿no? Por ahí ya me están dando las claves, ¿no? Por ahí, fácil, profesora. Muy bien. Clave A, perfecto, ¿ya? Vamos, pregunta 2. La ciudad de Lima, en sus inicios, iniciaba un predominio de elementos naturales. Muy bien, habían elementos naturales que fue modificándose. Mira, esta es la clave para que tú respondas. Dime cuál es la clave. Tú ves esto y ya sabes la respuesta. A ver, dicen que hubo un predominio donde fue modificando producto de la interrelación del hombre, ¿no? O sea, no se quedó como tal, ¿no? O sea, tú vas al río Rímac y no hay camarones, porque en 1700, en 1800 habían camarones en el río Rímac, ahora ya no hay, entonces ha ido modificando. ¿A qué se está refiriendo la pregunta, no, chicos? ¿Cuál sería la clave para ti?
cuando te vengan este tipo de preguntas hay que subrayar lo más importante, ¿no? Y finalmente llegar a la clave B. Perfecto. La superficie terrestre es un espacio dinámico. ¿Ya? Profesora, ¿y la A no puede ser, profesora? El hombre es el único agente modificador del país. No, pues, el hombre no es el único. Están también los elementos de la naturaleza que modifican. Un terremoto, por ejemplo, cambia, pues, ¿ya? Ha cambiado también. Entonces, todo está, en este caso, está en constante transformación, cambio, movimiento, ¿no? Muy bien, el hombre no es el único, pues. 3, vamos, chicos, esto sí, creo que lo pueden resolver, ¿ah? Estados Unidos, Canadá, Rusia, ¿no? Son lugares que se encuentran dentro del círculo polar ártico. Profesora, eso está a 66. Ah, muy bien. Donde el día y la noche tienen, en este caso, diferente duración de acuerdo a las estaciones. Muy bien, jóvenes, vamos a ver. ¿Ya? Tenemos acá. Ecuador, Estados Unidos, Canadá y Rusia, dice, en estos lugares presentan noches largas durante los meses de enero y marzo. ¿Esto es verdadero o falso, chicos? A ver, si responden esto, ya están para cualquier cosa ustedes, ¿ah? A ver, ¿qué será? ¿Esto es correcto o incorrecto? ¿Uno es correcto o incorrecto? A ver, estos lugares presentan noches largas durante los meses de enero y marzo. Entonces, profesora, también me puedo guiar con claro, pues. Porque enero y marzo para el Perú, por ejemplo, ¿qué sería? Hemisferio sur, ¿no? Profesora, estoy en verano, profesora. Ya, si tú estás en verano, Estados Unidos, Canadá y Rusia, ¿en qué están? En invierno, pues. ¿Y en invierno qué dura más? ¿El día o la noche? Ah, profesora, la noche, profesora. Eso es correcto, verdadero. ¿Ya? Ah, ya, profesora. La duración entre el día, esto es correcto. Ya, a ver si puedo. Uy, me estoy demorando mucho. ¿La duración entre el día y la noche serán equivalente a mayores latitudes? No, eso es en este caso, pues, falso. ¿Ya? Mayores latitudes, pues no es equivalente al día y la noche. Los días y las noches son equivalentes en los equinoccios, ¿no? Cuando más cerca estás al Ecuador, ¿ya? Más que nada específicamente en el Ecuador. Esto es falso, no. Profesora, los falsos no. Esta particularidad es producto de la inclinación del eje terrestre, chicos. Díganme si esto es verdadero o esto es falso. ¿Ya? ¿Qué será? Uy, por ahí Gabriela ya me dio la clave. Profesora, ya muy lento, profesora. Eso es verdadero, ¿verdad? Estarán los días, estarán de día si los rayos solares no, pues acá en el Ártico no inciden de manera perpendicular. Acá ya empieza lo oblicuo y alta tangencial. Esto es incorrecto. Clave C, muy bien, algunos ya me dieron la clave. Chicos, hasta acá las respuestas. Quiero que ustedes respondan esto, ¿ya? Con respecto al ejercicio número 4. África es el único continente que tiene territorios en todos los hemisferios. Sí, mira, ¿no? Te he puesto ahí noreste, en este caso noroeste, este, no, en este caso sureste, oeste, sí. A y B representan climas similares debido al que están en igual, en este caso, zona térmica, no están en la misma zona térmica por la posición latitudinal, te puedes dar cuenta. ¿Ya? América Central se encuentra en la zona tórrida septentrional, claro, acá está, tórrida, ¿no? Está de 0 a 23, ¿ya? La distancia longitudinal de A y B con respecto a Inglaterra son distintas, así es. En este caso eso es falso, ¿ya? Clave D, chicos. Entonces acá están las claves, vamos a pasar a lo que vendría a ser educación cívica para no quitarnos mucho tiempo, me pasé un poquito, bastante creo. Vamos rapidito, jóvenes. Dejar de presentar. Vamos a subir el material. Uy, no deja presentar. Y nos vamos a la parte de educación cívica, ¿ya? Bueno, en la parte de educación cívica para ganar tiempo. No te olvides, chicos, que tienes el multichat también para poder despejar algunas dudas que podría haber quedado, ¿ya? Ahí los profesores los están esperando desesperadamente. Bueno, vamos a ver en la parte de educación cívica, la parte de derechos humanos en esta primera etapa, donde vamos a generar sobre todo el concepto de derechos humanos, las características, los derechos fundamentales, de acuerdo a lo que es la persona, la Constitución Política del Perú, las garantías constitucionales en el Perú y la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué son los derechos humanos?
Uy, hay que cambiar de chip, ¿ya? Acabamos de ver muchas líneas y tanta cosa y ahora nos vamos a los derechos humanos. Profesora, son facultades propias nuestras que representan nuestra dignidad humana, profesora, sí, ¿ya? Que la adquieres cuando tú naces y termina cuando uno muere, ¿ya? Según la ONU, el año 2015 emite este concepto. Son garantías esenciales de la que goza toda persona para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento, espiritualidad, por ejemplo. A ver, chicos, díganme ustedes, ¿a qué tienen derechos? ¿Qué derechos humanos conocen estando en el Perú? A ver, futuros profesionales sanmarquinos, díganme ustedes cuáles son sus derechos humanos. Rapidito, a ver, chicos, a ver, llenen el chat de todos los derechos humanos que puedan conocer. ¿Ya? A ver, díganme ustedes. Derecho a la vida, Steven, muy bien. ¿Ya? Derecho a la vida, otro. Cintia, derecho al estudio, a la vida, a un nombre, a la educación, es verdad. Profesora, yo tengo derecho a la educación gratuita, profesora. Claro, sí, ya. A la libertad. Eso de la libertad de repente tiene varias acepciones, ¿no? Libertad libre de tránsito, libertad libre de credo, de libertad de expresión, etcétera, opinar de opinión. Muy bien, Gabriela, ya. En este caso, ya, vamos ahí. Eh, Hoy en día ya manejamos esto de la libertad ampliamente, en este caso dicho, ¿no? Vamos a ver entonces. Muy bien, chicos, gracias. Vamos a ver esas características. Es importante conocer los derechos fundamentales, sí. Profesora, para el curso de educación cívica, ¿qué tengo que tener en cuenta? En el caso de educación cívica hay que tener en cuenta algo. Es un curso que se ha forjado ya en la etapa secundaria de ustedes, pero en el proceso, si ustedes ven el prospecto de admisión, vamos a determinar sobre todo acá, más que nada, basados mayormente en la constitución política. Entonces, es necesario que ustedes manejen la constitución política. Profesora, la queremos cambiar. Bueno, ese punto nosotros no lo tocamos acá, pero nos basamos en lo que nos rige la Constitución de 1993, ¿ya? Eso significa que también por ahí puedas conseguir una constitución que tenga interpretación. También hay esas que te ayudan a comprender un poco más los artículos que vienen a mostrarte, ¿no? Y tú con esa interpretación puedes conocer un poquito más. Pero lo que nosotros desarrollamos acá, ¿ya? Está basado en el prospecto de San Marcos. Chicos, entonces ahí cualquier cosa también está para poder responder y despejar dudas. ¿Qué características tienen los derechos humanos? Profesora, son inherentes. Vienen formando parte de la naturaleza humana, por eso esa condición y esa característica. Universales son para todos, chicos. Quiere decir que asistes tú a cualquier lugar del planeta, tienen que hacer valer tus derechos humanos. ¿Ya? Profesora, yo tengo más derechos porque soy de Lima y los Ashanincas no, porque ellos están en otro lado. No es así. Hablamos de la condición humana, es lo mismo para todos. Acá viene pues que esto de los derechos humanos es un arma de doble filo, ¿ya? ¿Debido a qué? Debido a que en este caso pues así seas un criminal, así seas privado de tu libertad, así seas lo que seas, se respeta la dignidad humana, se respeta los derechos humanos en todo momento, ¿ya? Entonces no hay distinción para nadie, ¿no? Interdependientes, la vigencia de uno comporta la vigencia de otros, es verdad. Chicos, imagínense que yo tenga en generar el derecho al trabajo. Del trabajo tengo remuneración, tengo salud, tengo seguro, derecho a la huelga, etcétera. De pronto me quitan el trabajo de manera arbitraria, sin justificación, entonces me han quitado un derecho que va a vulnerar otros que tengo. Entonces, ¿por qué? Por la interdependencia. Tú respetas uno, respetas los demás. Transgredes uno, transgredes los demás. ¿Ya? Ahora, tenemos que son indivisibles. Ninguno puede disfrutarse a costa de otro, no puede prescindirse de otro ninguno, de ninguno tampoco. Entonces, hay límites que nosotros podemos determinar. ¿Ya? El hecho que tú tengas derecho a la libertad no significa que hagas lo que te da la gana, ¿no? Tienes que respetar la otra condición humana, la otra dignidad que también aspira a lo mismo que tú, ¿ya? Entonces, tiene esa característica.
inalienables, jóvenes, ni la persona, ni el Estado, ninguna autoridad te puede enajenar o despojar de tus derechos, ¿ya? Imagínate a alguien que pretende suicidarse, incluso ni tú mismo puedes generar eso, ¿no? Aquellas personas que tienen esa condición, pues se les busca ayuda, se les busca incluso recluirlas en un lugar para que no cometan ese acto, ¿no? Cuidando su dignidad sobre todo, estableciendo que esas personas no están bien, ¿no? Y podemos ayudarlas en todo momento. Imprescriptible, no es que caduca tus derechos, no es que, profesora, ya tengo 65 años y ahí terminó, ya no tengo más derechos, no, solo termina cuando tú falleces. Incondicionales están sujetos a lineamientos, procedimientos que determinan los límites de tus propios derechos. Jóvenes, cada vez que quieras hacer uso de ellos, por eso tienden a ser así, incondicionales, están ahí contigo para que tú las hagas valer, ¿ya? Nadie puede transgredir tus derechos en ningún momento. Entonces tú dices, oiga, no me toque, yo sé lo que tengo que hacer, por favor, me están agrediendo físicamente, están agrediendo mi dignidad, etcétera. Si tú haces valer eso y dices, tengo derecho a, estás apelando a usar tu derecho como tal. Y para usarlo, hay que conocerlo. Si no lo conoces, ¿qué vas a usar? ¿Ya? Ahí te vulneran los derechos a cada rato. Entonces es importante también esto, ¿ya? No es que tienes que sacar un trámite para hacer valer tus derechos, no. Cuestión de hablar y hacer prevalecer tus derechos fundamentales como ser humano. Inviolables. No pueden ser violentados ni vulnerados. Chicos, el Estado, ni siquiera el Estado puede hacer eso. Si lo hace el Estado, el Perú está ligado a convenios internacionales que protegen los derechos humanos. Demandamos al Estado peruano. ¿Dónde lo demandamos? ¿Verdad? Tenemos ahí el Pacto de San José, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces hay instancias internacionales también que velan por eso. Es por eso que cuando hay un país que está, por ejemplo, vamos a poner Corea del Norte, ¿no? Pues está transgrediendo, está generando, porque hay la libertad de los pueblos, que ellos tienen derecho a determinar cómo quieren dirigir su nación, y lo hacen de esa manera autoritaria, transgrediendo derechos fundamentales de las personas. Muchas de estas personas huyen del país para poder aplicar eso de los derechos humanos y se refugian en otros donde piden y solicitan a ese país donde se están refugiando que se haga valer sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, la única forma que esta población viva haciendo valer sus derechos fundamentales en este tipo de países es huyendo de sus países, ¿no? Para otro lado, porque vamos a emitir a través de la historia, hemos visto esto, ¿no? Cómo los derechos han ido creciendo conforme han pasado, en este caso, las generaciones. Han aumentado los derechos y esto es bueno, ¿no? Para todos nosotros. No es que apareció el hombre y aparecieron los derechos humanos, no, ha sido un proceso donde se ha ganado esta situación, estas facultades propiamente para el ser humano. Primera generación, chicos, acá nacen los derechos civiles y políticos, ¿no? Parte de acá. Estos son derechos individuales, propios, tuyos, ¿ya? Y esto emitió a través de el marco del inicio de la edad contemporánea, que es la Revolución Francesa, ¿no? Donde se emite por primera vez la Declaratoria de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Antes de eso, ¿qué pasaba en Europa, en Francia, por ejemplo, este gobierno despótico, ¿no? Absolutista, donde todo lo que tú hacías dependía del rey, ¿no? En cambio, a partir de acá ya cambia la situación, habla de ciudadanos, habla de la igualdad, habla de la libertad, cosas que no se hablaban antes, y esto fue revolucionario. Ya es por eso que habla de estos derechos en primera generación: derecho a la vida, a la integridad, a la libertad de opinión, a la conciencia, religión, a la nacionalidad, elegir, ser elegido, a la propiedad, imagínate, ¿no? Para pasar a la segunda etapa, a la segunda generación, derechos económicos, sociales, culturales, son derechos colectivos. Profesora, ¿cómo surge esto? Producto en mediados del siglo XIX, la revolución industrial trajo consecuencias, la explotación obrera, las condiciones, en este caso, no adecuadas de trabajo, todo eso trajo conflictos, en este caso, sociales. Lucha de las 8 horas laborales, por ejemplo, ¿no? Y finalmente se consiguen que son estos derechos colectivos. Tienes derecho al trabajo, a la seguridad social, al salario, a la huelga, a la sindicalización, a la educación, por ejemplo, al recreo, al ocio, etcétera. ¿Ya?
Y para ir a una tercera generación donde ya encontramos en el siglo XX, después de una cruenta guerra, que es la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948, la ONU a través de la Asamblea, en este caso general, emite esta Declaratoria Universal de Derechos Humanos, ¿ya? Donde especifica que estos, sobre todo, estos derechos que han sido emitidos sean reforzados, ¿no? Y formen parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se protege y declara en este momento que todo ser humano tiene esta declaratoria para que la haga valer, ¿ya? Haga valer su dignidad, la dignidad humana. Entonces ya estamos hablando de derechos colectivos. Y también se asocia el derecho a los pueblos, derecho a la solidaridad. A partir viene de acá, chicos, en la tercera generación viene el derecho a la paz después de una guerra, derecho a la paz, la libre determinación de los pueblos, vivir en un medio ambiente sano. Ya tenemos el patrimonio común de la humanidad también en este sentido. Y pasamos a lo que es una cuarta generación, dice que hay una cuarta generación donde tenemos derecho a la información, ¿no? Derecho a la información, a la igualdad, tenemos derecho a usar un espectro, radioespectro eléctrico, ¿no? Tenemos la seguridad digital, la libre expresión, los medios informáticos, ¿no? La parte digital, chicos, ¿tenemos derecho a tener internet, profesora? Sí, bueno, esto todavía no se plantea como de cuarta generación, pero ya se está hablando. Tenemos la Constitución Política que habla, el artículo 1, toda persona tiene en este caso, la persona humana, el respeto a la dignidad son el fin supremo de la sociedad. Y la dignidad, ¿qué cosa es la dignidad? Nunca perdamos la dignidad, es el valor y un derecho innato, inviolable, intangible, ¿ya? El respeto por nosotros mismos tiene que partir de eso, el respeto también tiene que ser valorado. Es importante esto. Los derechos estos establecidos en la Constitución, artículo 2, habla de los derechos personalísimos, derecho a la vida, ¿ya? A la identidad, a la integridad moral, psíquica, física, el libre desarrollo y bienestar. Tenemos derecho a la igualdad. Todos somos iguales ante la ley, nada que mi apellido es Benavides, profesor, no. No tenemos a ser discriminados ni por color, origen, sexo, idioma, religión, opinión o condición. Aunque en el Perú podemos poner otros ejemplos, pero esto es la Constitución. Estos derechos, chicos, a la libertad, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el PPT, ¿ya? Les he puesto entre paréntesis qué garantías constitucionales se pueden poner, intervenir acá si es que se transgreden. ¿Ya? Esto para ustedes como un ejemplo para que lo tengan en cuenta en lo que fue esa evaluación. El derecho individual al derecho a vivir en una residencia, a transitar por el territorio nacional, a salir del territorio en el momento que tú quieras y también entrar. Profesora, pero estos derechos han sido restringidos por la pandemia. En casos de estado de emergencia, esto se restringe para el beneficio de la población. ¿Ya? Esto no va a ser para siempre, esto en algún momento se va a normalizar. ¿Ya? Pero cuando no hay pandemia, no hay nada y te restringen eso, podemos acatar a hacer valer este derecho importante. La libertad de información, de opinión, de expresión es algo importante dentro de un sistema democrático y es un derecho de libertad intelectual, ¿ya? De poder expresar lo que nosotros opinamos y no estamos de acuerdo tampoco. A reunirnos pacíficamente, tenemos a construir funciones, en este caso con fundaciones sin fines de lucro o también inviolabilidad del domicilio. Nadie puede entrar a tu domicilio sin permiso tuyo, salvo una orden judicial, así sea el policía, el presidente de la República que quiere entrar a tu casa, no, si tú no le das la orden. Ahora, esto se restringe en estado de emergencia, ¿eh? Por eso en la época de pandemia podían entrar a tu casa y detenerte, oye, ¿qué estás haciendo? Fiestas, en este caso COVID, por ahí. Espiritual, tenemos también la parte económica y la parte, en este caso, pues, personal, ¿ya? Espiritual, la libre conciencia, tenemos en la parte económica derecho a la propiedad, a la herencia, todos son chicos, hasta que se compruebe judicialmente lo contrario. Así te hayan encontrado con un cuchillo en la mano, ya tú eres inocente hasta que se compruebe lo contrario. Todos estamos obligados a, en este caso, lo que la ley no manda, en este caso, no estamos, que dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que ella prohíbe. Quiere decir que nosotros tenemos obligación ante las leyes. Nadie puede ser incomunicado salvo esclarecimiento del delito.
No hay prisión por deudas, ¿ya? Profesora, me he prestado plata, el banco me va a ir a mandar a la cárcel. No existe eso. Salvo, la única forma de ir de prisión es por deuda alimentaria, ¿ya? La única forma. Chicos, no hay prisión por deudas, pero sí embargo de bienes, ¿ah? Ojo. Las garantías constitucionales te sirven para qué? Te sirven para proteger estos derechos fundamentales. Ahí tenemos el Poder Judicial, por ejemplo, y el Tribunal Constitucional, donde se presentan estas garantías constitucionales establecidas en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú. Al Poder Judicial podemos presentar habeas corpus, amparo, data, cumplimiento y acción popular. ¿Ya? Pero el único que se presenta al Tribunal Constitucional es la acción de inconstitucionalidad y no lo presentas tú, ¿va? Si quieres presentarlo tú, necesitas 5.000 firmas basadas ahí, ¿no? Tienes que comprar tu kit ahí, en este caso en la OMP, etcétera. Pero, ¿quiénes pueden presentar una acción de inconstitucionalidad directa? Está el presidente, el defensor del pueblo, el fiscal de la nación, autoridades del Estado, ¿ya? En cambio, estas garantías van directamente al Poder Judicial, ¿ya? Donde vamos a encontrar, por ejemplo, habeas corpus, acción de amparo y habeas data, respectivamente garantías que protegen tus derechos propios, tuyos, individuales, de personas. Acción de cumplimiento y popular está referido a derechos que se han transgredido con respecto a normas, ¿ya? Normas administrativas, ¿ya? Que se dan, ¿no? Y que te transgreden, involucran a ti, por ejemplo. Entonces, rapidito, chicos, vamos a lo que es el habeas corpus, cuando se vulnera la libertad individual de los derechos, o en este caso, derechos constitucionales conexos, ¿ya? Tiene que ver con qué. El habeas corpus, jóvenes, tiene que ver que, habemos cuerpos, es para ti, cuando se transgrede esto sí hay que recordarlo, vulnera o amenaza la libertad individual de las personas. Y acabamos de verlo, por ejemplo, cuando hablamos de esto de la libertad propiamente dicho, ¿no? Aquellas personas que son detenidas arbitrariamente y están ahí detenidas más de una semana, nadie los ve ni su mamá se acuerda de ustedes, ¿no? Jóvenes, si no hay justificación de detención, ya ha pasado más de 48 horas, nadie tiene por qué detenerte. El habeas corpus se presenta en 2 horas, estás afuera, ¿ya? Entonces esas detenciones arbitrarias proceden rápidamente con un habeas corpus, ¿no? O te han detenido, estás siendo violentado para que tú ejerzas declaraciones y te han violentado, te han golpeado, di que eres culpable, eso también procede, el habeas corpus. Así seas el autor de un crimen y estás recluido en un recinto penitenciario y corre peligro tu vida, todo el proceso judicial lo llevas en tu casa por correr peligro tu dignidad. El habeas corpus es poderosísimo, chicos, ¿ya? No ser detenido por deudas, salvo casos de obligaciones alimentarias, te detienen por eso, no pueden detenerte, habeas corpus de frente. Los nacionales o extranjeros residentes al ingresar a transitar en territorio nacional, salvo mandato judicial, aplicación de la ley de extranjería o de sanidad. Jóvenes, en estos casos, miren, estos fueron presentados por muchos venezolanos para poder ingresar al Perú cuando se cerraron las fronteras, ¿no? Con esta parte de que solo con pasaporte pueden ingresar. La acción de amparo, jóvenes, es cuando no se contempla lo que está en el habeas data ni habeas corpus, lo contempla la acción de amparo. Entonces, por eso, vamos de frente, ya, vamos de frente a lo que es la acción de habeas data para explicar lo que es la acción de amparo. Rapidito, unos minutitos, ¿ya? La acción de habeas data, chicos, cuando nosotros solicitamos información de una institución pública que no nos quiere brindar esa información, presentamos habeas data. Profesora, yo quiero saber cuántos contagiados hay en el Perú de esta enfermedad y no me dan la información el Instituto Nacional de Salud. Bueno, has presentado, esto no involucra la intimidad personal o la seguridad nacional, entonces te deben dar la información. Es pública esta información. Profesor, estoy reclamando mis notas en este caso finales en San Marcos, no me la dan, profesor, ya mucho tiempo, un mes y no me perjudica. Acción de habeas data, ¿ya? Toda información que tú requieras de una institución pública y no te la dan y te perjudica, puedes presentar una acción de habeas data, ¿ya? Pero si afecta la intimidad de las personas o la seguridad nacional, chicos, ahí no procede habeas data. O también procede cuando hablamos de servicios informáticos computarizados no públicos, privados, que suministren información que afecten la intimidad de las personas. Un banco que está dando a conocer tu estado de cuenta a un familiar cercano, dicen que
Chicos, tú no has dado la autorización, tú puedes pedir un habeas, solicitar que eso nunca más vuelva a pasar y no se le dé esa información que te ha perjudicado. Se presenta un habeas data que rectifique eso al banco, ¿no? Algo que te ha puesto ahí como en el Infocor, que tú eres un deudor, ¿no? Oiga, ¿cómo me ha puesto esto? Estos sistemas informáticos que no manejan nuestra información, corrija eso. Habeas data. Entonces, el habeas data está referido a la protección de la información, ¿ya? Adquirir información. Pero en este caso, la acción de amparo, ¿qué protege? Lo que no protege un habeas corpus, que está en el habeas corpus, protege la libertad individual, el habeas data, el derecho a la información, el derecho en este caso, no transgredir la información de la intimidad, de la seguridad nacional. ¿Qué otros derechos faltan para completar y proteger? Lo contempla la acción de amparo. Derecho, en este caso, a la libertad de conciencia, al trabajo, a la información, a la asociación, a la sindicalización, a un medio ambiente sano, ¿verdad? Todo esto es contemplado en una acción de amparo. Lo que no se contempla en un habeas corpus ni un habeas data, lo contempla la acción, en este caso, la acción de amparo. ¿Ya? La inviolabilidad del domicilio también está dentro de este rubro. Y tenemos, chicos, también la acción de cumplimiento es cuando un funcionario no quiere acatar una norma legal. Acá sí hay un documento de por medio que no quiere, en este caso, acatar un funcionario. Me han repuesto el trabajo y de pronto no me reponen el trabajo. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que alguien le tiene que hacer entender a ese funcionario que tiene que reponer el trabajo porque hay una orden legal de por medio. Entonces, ¿qué presento? Una acción de cumplimiento. ¿Ya? Hay algo de por medio legal, eso sí, para acción de cumplimiento tiene que haber algo legal, una norma que finalmente no se está cumpliendo y que yo voy a hacerla cumplir mediante esta acción de cumplimiento. Y la acción de inconstitucionalidad, chicos, ¿a quién se transgrede? A nuestra Constitución. La transgreden sobre todo normas de rango de ley. Ojo con esto, ¿ya? Las leyes, ¿quiénes emiten las leyes? El Congreso. Decretos legislativos de urgencia, el Poder Ejecutivo, ¿no? Los tratados que firma tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso, reglamentos del Congreso que tienen rango de ley, normas regionales o ordenanzas municipales que transgreden, ya sea de forma o fondo, a la Constitución, ¿no? Por ejemplo, chicos, una norma, ordenanza municipal que dijo, ¿no? Que por este distrito nadie circula si tiene COVID. Oye, no te pases. Está bien que tengamos pandemia y todo lo demás, pero tampoco no vas a restringir ciertas cosas que son importantes para la población, un derecho fundamental de libre tránsito, ¿ya? Entonces, una ordenanza municipal que puede ir como acción de inconstitucionalidad. Y, chicos, la acción popular más que nada es de orden administrativo, ¿ya? De carácter general. Más que nada lo presentas tú de manera individual al Poder Judicial cuando va en contra de reglamentos, normas administrativas que te perjudican. Un reglamento que diga que vas a hacer horas extras, vengas vestido de esta manera y vas a tener ciertas situaciones de no pagarte el sueldo adecuadamente. Todo esto puedes presentarlo como una acción popular, ¿ya? En este caso, esto va exclusivo al Poder Judicial, exclusivamente a la Corte Superior del Distrito Judicial. Derecho del niño, chicos, terminamos con esto y en este caso esto fue aplicado en la ONU el 20 de noviembre de 1989. Se considera dentro de esta convención a todo menor de edad, nunca se metan con menores de edad, ¿ya? Porque hay problemas acá. El Estado peruano forma parte de la convención, todo aquel que tenga menos de 18 años. Son los 4 principios que se busca de estos niños adolescentes: el interés superior del niño. En todo momento siempre se va a pensar en el niño, derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo, la participación infantil, la no discriminación del niño. El niño que vive en los Andes puede venir a estudiar en un colegio llamado Humboldt, lo puede hacer, tú no lo puedes discriminar, ¿ya? Si tiene las condiciones y cumple con todo, no hay problema en ese sentido, ¿ok? Los adolescentes y niños que están en esta convención son protegidos totalmente. Si tú tienes 17 años y eres un sicario y has asesinado a alguien, no cometes delito, cometes falta y te vas a una correccional, no a la cárcel, ¿ya? ¡Oh, profesora! Todo adolescente menor de edad o jovencito menor de edad, jovencita menor de edad, comete faltas, no delitos. Es por eso que el Estado peruano está así, con sus niños sicarios, no sabe qué hacer. Chicos, estas son las preguntas y las claves para ustedes, ya les dejo las claves. Están ahí, ya corrí un poquito en la parte de educación cívica, a ver si
con las preguntas también ustedes puedan resolver algunas dudas que haya quedado. ¿Ya? Tienen ahí la 1C, 2D, 3A y 4C.